Listo, mis hermanos, muy buenos días. Vamos a empezar esta clase sobre el canon del Nuevo Testamento, habiendo considerado el canon del Antiguo Testamento, mostrando nuestro argumento que el Antiguo Testamento tiene un entendimiento del Antiguo de sí mismo, en que, por un lado, los creyentes, los lectores, deben meditar, dedicarse a los libros anteriores, deben dedicarse a las palabras de Dios. Y en segundo lugar, deben esperar el cumplimiento de esas palabras en la venida del profeta como Moisés. Entonces tenemos una idea pactual. De hecho, es el pacto que crea y provee la base para todas esas conexiones. Porque por un lado, la necesidad de meditar en esas palabras es porque son las palabras que guían al pueblo en su relación pactual con Dios. Es la base de su relación con el Señor, lo que les guía y los va a asegurar su vida y bendición, porque la bendición y vida vienen de parte de Dios y como parte de esa promesa en el pacto. Y por el otro lado, tenemos el cumplimiento de esos pactos en su esperanza para el futuro, en sus promesas para, incluso para un nuevo pacto que viene en el futuro. Y vimos como algunos autores, como incluso los rollos del Mar Muerto, a Macabeos y otros, por lo menos demuestran una convicción o en parte de eso, incluso las dos ideas. Vimos en Vencida que en Eclesiástico una firme convicción de la sabiduría de las Escrituras y la necesidad de meditar en ellas para encontrar la sabiduría. Y en los otros escritos vimos esa idea del cese de la profecía y por eso la necesidad aún más de dedicarnos a las palabras anteriores y de esperar que un día el profeta vendrá, el profeta como Moisés. Lo cual provee una idea canónica en el contexto de la salvación, en el contexto del pacto, que nos ayuda a entender la realidad teológica detrás del canon. Ahora giramos nuestra atención al canon del Nuevo Testamento, y solo porque debido a los judíos y ser otra comunidad, debido a la separación de esas dos colecciones, ah, viven dos historias un poco distintas. Ah, entonces vamos a considerar ahora la historia del Nuevo Testamento. En esta clase vamos a ver algo que hemos notado, es la importancia de que la Biblia se auto-autentifique. Es decir, nosotros no tomamos la idea de canon de una declaración posterior de la iglesia. No tomamos la idea de canon incluso del uso funcional del canon en la iglesia, sino el canon que se evidencia en esas cosas, que es parte de ese proceso, realmente tiene su base en los textos mismos. En los textos mismos hay una idea, un concepto de canon, de la palabra de Dios que es limitada, que es la regla de fe y vida para el pueblo del pacto. Entonces vamos a considerar un poco de eso en esta clase. Y de ahí en la otra, ver un poco de cómo eso se evidenció en la iglesia primitiva. Para recordarnos, el canon es esa lista de aquellos libros que tienen su origen en la revelación divina y que están destinados por Dios a ser la regla autorizada de fe y vida para su pueblo y a ser reconocidos formalmente por éste como su regla completa. Entonces notamos las tres partes del canon, ¿cierto? La ontología, que tiene su origen en la revelación divina. Su función, que habiendo sido dado por Dios por revelación divina y con la intención de ser la regla perpetua de la fe y vida del pueblo, tiene que funcionar de esa manera. Tiene que evidenciarse en que el pueblo lo esté usando, se esté sometiendo a esas palabras. Y eso con la providencia y con ciertas circunstancias llega a la necesidad de formalizar eso. Formalizar poniendo en una lista definida. La iglesia, por lo tanto, no es el que le da su autoridad o autoriza el canon, sino reconoce el canon que Dios mismo ha dado. Vamos a demostrar esta idea, a través de 5 argumentos. La expectativa del Antiguo Testamento, la expectativa de Cristo, la evidencia interna de los apóstoles, el testimonio interno del Espíritu Santo y la evidencia externa o la aprobación de la iglesia. Pero todo en su orden. En primer lugar,
pensemos de esa expectativa del Antiguo Testamento, que ya hemos desarrollado un poco, pero miremos un poco más esa idea. La primera meta que tenemos es mostrar que el Antiguo Testamento tenía una expectativa para no solamente un nuevo profeta como Moisés, sino con él una nueva adición al canon. De principio, Moisés esperaba más revelación de parte de Dios, y eso seguía por todo el Antiguo Testamento. Pero su esperanza final tenía al Mesías como su objeto. George Voss afirma que la novedad del nuevo pacto se lleva también a la idea de la nueva revelación. John Frame nos ayuda a entender que el Antiguo Testamento es un libro pactual. Y ese concepto pactual del Antiguo Testamento es algo importante para ver la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y cómo el Antiguo tiene la expectativa de más revelación y más libros. El Pentateuco promulga el pacto original con Israel y manifiesta el plan divino en enviar a un Salvador para salvar a su pueblo del castigo de la caída. El resto de los libros manifiestan las condenaciones de los profetas por la desobediencia a las exigencias del pacto, y otros que demuestran la sabiduría necesaria para vivir en esa comunidad pactual. Al decir esto, sería extraño si el inicio del nuevo pacto no fuera acompañado por una nueva revelación también. Si la idea del pacto en el Antiguo Testamento es tan ligado a la idea de revelación y una relación con Dios, incluso escritos. Cuando vemos el nuevo pacto, se espera, por lo menos hay una esperanza, y por lo menos no es una sorpresa ver también una adición de escritos a ese canon. Incluso hay ciertos paralelos entre la estructura del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay los evangelios que sirven como el preámbulo histórico del nuevo pacto, que como el Pentateuco relatan el establecimiento de ese pacto a través de Cristo y su muerte y su resurrección. Las epístolas sirven para guiar la comunidad pactual, como los profetas, y ayudarles a poder someterse a los términos de este pacto y vivir conforme a este pacto. Y Apocalipsis termina con esta idea de la sabiduría para poder caminar en este mundo, en medio de las dificultades que van a enfrentar el pueblo, los miembros del pacto, que les lleva incluso con esta determinación en Apocalipsis 22, en el mismo lenguaje que Deuteronomio 4, citando esa idea que nadie debe agregar ni quitar de esto, algo que está simbolizando esa naturaleza pactual de los textos. Jeremías 31, un texto clave, habla de un nuevo pacto con la venida del Hijo de David, quien va a también dar un nuevo conocimiento de Dios, y un conocimiento universal dentro de ese pacto, y más profundo y íntimo que lo que recibieron bajo el antiguo pacto. Entonces, otra vez, esa idea de un nuevo pacto y una nueva revelación. Pero en el Oriente Próximo antiguo, era muy común tener un pacto oficial acompañado por un documento escrito. Como hablamos mucho antes, cuando hablamos de la teología bíblica del escribir, los textos se conectaban con los pactos. Lo vemos en las lápidas de Ugarit y también otros escritos. Y tienen sus paralelos en Éxodo 20, el Decálogo, y también en el libro de Deuteronomio, que sigue un patrón muy parecido a esos otros textos. Kruger afirma que esta estructura del pacto era bien entendida en el día de Cristo. Y también unos cristianos tempranos entendían que los libros del Nuevo Testamento sirven como ese documento escrito para acompañar el nuevo pacto. Quizás es este concepto del pacto y los textos asociados con el pacto que llevó a la iglesia primitiva a ponerle esos nombres, Nuevo y Antiguo Testamentos. Son términos pactuales, porque había ese entendimiento de la importancia de textos en relación a pactos. Entonces, si esperamos un nuevo pacto con un nuevo profeta y un nuevo conocimiento de Dios, en el contexto cuando los pactos van acompañados de textos, no es inesperado ver que cuando viene el nuevo pacto también hay nuevos libros. Meredith Kline, quien fue un pionero en la investigación de las prácticas pactuales del Oriente Próximo Antiguo, afirma que los apóstoles eran conscientes de esa conexión entre el pacto
y el Antiguo Testamento. Eso junto con el Nuevo Pacto y sus escritos. Dice, pero en cualquier caso, esos escritores estaban bien familiarizados con la estructura de los tratados seculares en su encarnación en el Antiguo Testamento. Por más que ignoraron los orígenes formales de la estructura del pacto, estaban totalmente familiarizados con la forma del tratado en sí, tal como la encontraban en sus escrituras. También se dieron cuenta de que el pacto que estaba siendo documentado en sus propios escritos era la renovación y el cumplimiento del antiguo pacto documentado en las escrituras del Antiguo Testamento. Al ocupar un lugar como autores en esta sucesión, estaban de hecho, si no conscientemente, adoptando el modelo de las antiguas tradiciones de los tratados estatales, incluyendo en particular las técnicas de renovación de los pactos. Y nuestro punto es que en los pactos internacionales, el providencial ordenamiento de Dios de la Biblia había puesto a disposición un modelo muy útil para la expresión documental de la religión bíblica. Entonces, en la providencia del Señor hay ese modelo de documentos pactuales que se usaban en otros tratados también, pero parece que hay un gran paralelismo entre esos documentos y algunos pasajes de la Biblia, incluso la estructura del Antiguo Testamento, que le dan ese enfoque pactual a todo el Antiguo Testamento. Y, como dije, esa conexión con el texto nos ayuda a ver la necesidad de un nuevo documento en el nuevo pacto. El Antiguo Testamento habla del futuro, habla de muchas promesas, mucha esperanza, muchas profecías, pero el Antiguo Testamento no termina con su cumplimiento. Termina con un llamado que ese nuevo Moisés venga al pueblo de Dios, que él suba a Jerusalén y que él vuelva a cumplir esta meta. Hay esa esperanza que él va a venir, que el hijo de David, el hijo de Abraham va a venir. Entonces, cuando el Antiguo Testamento termina, está bastante cerrado, ¿cierto? Porque son los libros del pacto, son las palabras de Dios, no pueden ser cualquier libro. Pero al mismo tiempo no está terminado, no está cerrado por completo, porque hay una idea que el Antiguo Testamento está fijando sus ojos, su rostro hacia las cosas nuevas. El nuevo pacto, una nueva generación, un nuevo cumplimiento, una nueva revelación. El Antiguo Testamento, dice George Voss, a través de su actitud profética, está postulando o prediciendo el Nuevo Testamento. Entonces, necesitamos no solamente de un lado pactual, que Antiguo Pacto viene con texto, Nuevo Pacto debe también venir con un texto, sino también vemos que el Antiguo Testamento en su conjunto, en su totalidad, está abierto en cuanto a su cumplimiento, en cuanto a su esperanza, en cuanto al fin al cual está queriendo llegar. Ha hablado de un hijo, de una simiente, de un rey, de un sacerdote, de un profeta nuevo, pero no ha podido decir, mira, aquí está. Entonces, incluso de ese lado del cumplimiento, y la profecía y cumplimiento, promesa y cumplimiento, también nos dejan en espera para esa otra parte que nos va a anunciar, proclamar la venida de esas cosas. Y intencionadamente el Nuevo Testamento se entiende de esa manera. Se entiende como Cristo mismo se entendió a sí mismo. Cristo empieza ese concepto canónico de que, mira, el canon sigue, porque aquí lo que era en la ley, lo que era en los profetas y lo que es en ellos, ahora se está cumpliendo en Cristo. Cristo lo está cumpliendo a través de su propio entendimiento de sí mismo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Hijo de David, como el quien es capaz de perdonar los pecados, quien va a morir y resucitar y derramar su alma por los pecados de su pueblo, quien va a establecer en su sangre un nuevo pacto. Cristo entiende a su propia vida de esa manera. Y los apóstoles siguen esa idea anunciando. Todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento se está cumpliendo en Cristo. Estamos siguiendo la misma historia, hablando de las mismas cosas, porque uno es profecía, esperanza, el otro es cumplimiento.
Un autor dice, David Dunbar, en lugar destacado que Jesús y la iglesia primitiva concedieron al Antiguo Testamento, indica que el cristianismo desde sus inicios fue una religión cuya existencia y autoidentidad estaban estructuradas en parte por un canon, una colección cerrada de escritos de autoridad única. Existía, por tanto, una conciencia canónica en la iglesia desde sus inicios. Si esto no habría llevado necesariamente a la iglesia a esperar una expansión de la literatura canónica, sin duda habría significado que tal expansión no podría haber parecido extraña o inapropiada. Entonces dice que por un lado, esta idea del Antiguo Testamento, el cumplimiento que viene con Cristo y los apóstoles, lleva casi necesariamente a la iglesia a esperar una nueva edición al canon. Y dice, pues, si no podemos afirmar que necesariamente lo iba a llevar a esto, por lo menos podemos decir que no era algo extraño, inapropiado o en contra de sus propias convicciones que habían tomado desde el Antiguo Testamento. Esta idea del contexto del Antiguo Testamento para el canon del Nuevo Testamento es muy importante. Podemos distinguir las historias, pero no podemos distinguir las correcciones, los libros, porque el Nuevo Testamento se entiende a la luz del Antiguo y está anunciando la venida de la promesa, de la esperanza del Antiguo. No solamente el Antiguo Testamento espera a través de profecía y cumplimiento, a través de textos pactuales, la venida de un nuevo canon, sino también Cristo. Aunque no dice que los apóstoles van a escribir ciertos libros y va a ser el canon del Nuevo Testamento, Cristo no dijo eso. Pero sí tenemos la idea de que ciertos hombres fueron dados un oficio especial para ser el fundamento de la iglesia y ser los portavoces, los testigos oficiales de Cristo para anunciar su verdad, su obra y este nuevo pacto a todas las naciones. Y eso es algo muy importante en nuestro entendimiento de los libros del Nuevo Testamento. Incluso forma una parte clave del autoentendimiento de la iglesia primitiva. Los primeros padres de la iglesia también buscaban ver la apostolicidad de esos libros, porque ellos entendían el rol fundamental que esos libros y estos autores desempeñaban en la vida de la iglesia. Cristo dice que sus discípulos van a ser portadores de la revelación nueva también, que ellos van a hablar de parte de Él. Incluso dice en Lucas capítulo 10 que los que escuchen sus palabras, las de los discípulos, están escuchando las palabras de Cristo. En la despedida de Cristo por los apóstoles, en la despedida de Cristo a los apóstoles, en Juan 14, 17, vemos esta idea muy claramente. Y hemos hablado de ese texto, entonces no quiero profundizar tanto en eso, pero vemos en ese texto varias ideas de cómo los apóstoles son prometidos, que van a recordar por la ayuda del Espíritu Santo lo que habían testificado, atestiguado en la vida de Cristo. El Espíritu Santo les va a enseñar nuevas cosas, incluso dice todas las cosas, no todas las cosas del mundo, toda la verdad posible, no eran expertos en ciencia de cohetes y cirugía de los cerebros y todo eso, sino está hablando de toda la verdad necesaria para vivir, para poner el fundamento de la iglesia, toda la verdad, la suficiencia de esa revelación. También va a dar testimonio de Cristo a través de ellos, quien va a dar testimonio de Él por haber estado con Él desde el principio. En esos pasajes vemos que la revelación que empezó con Cristo iba a seguir a través del Espíritu Santo en los apóstoles. Porque Cristo y los apóstoles son unidos porque esa es la naturaleza de este tipo de apostolado. El quien recibe a un apóstol recibe a aquel que le envió. Y tenemos ese mismo principio con Cristo. Los que reciben a Cristo, ¿a quién reciben? Sí, al Padre. Aquel que los que recibimos a Cristo, también recibimos al Padre. ¿Por qué?
Porque Cristo es el apóstol del Padre. Él es el enviado en el nombre del Padre. El Padre le había dado su nombre. Ese es el lenguaje de Juan 17. Le había dado su nombre, le había dado su gloria, le había dado su comisión para cumplir. Entonces Cristo representa no solamente por su oficio, sino de hecho también por su naturaleza, pero en su persona. Y como hombre Dios representa a Dios y es como Dios y debo recibirle a Él como Dios, porque Dios lo ha enviado. Y cuando Cristo envía a los apóstoles, debemos recibir a ellos y su enseñanza como a Cristo mismo. Y si no recibimos a ellos, no recibimos a Cristo. No podemos decir eso acerca de nosotros. Pero los apóstoles eran un oficio extraordinario. Un oficio con ciertas promesas y autoridad especial. Porque ellos eran fundamentales para el establecimiento de la iglesia. Incluso esta misma idea de lo que acabo de decir se encuentra en algunos de los padres de la iglesia. Clemente de Roma, en su libro, en su carta a los Corintios, él dice que, que Cristo es de Dios y los apóstoles son de Cristo. Hace ese tipo de paralelismo entre como Cristo fue enviado por el Padre y como los apóstoles son enviados por Él. Entonces ellos iban a ser la autoridad de Dios en esa tierra entre la ascensión del Señor a los cielos y el cumplimiento de las Escrituras. O podemos decirlo de otra manera, hasta el cumplimiento del fundamento de la iglesia. Y creo que con eso viene la idea de un cierre al canon de ciertos escritos. Voss dice, George Voss, Jesús no se representa así en ningún lugar como si fuera el exponedor exhaustivo de la verdad por su actividad terrenal humana. Es decir, como si toda la nueva revelación que venía con el nuevo pacto terminó con él. Sino él es el gran hecho mismo que exponer. Esa es esa idea de testimonio. Los apóstoles van a dar testimonio, exponer a Cristo, revelarle a Cristo, dar a conocer lo que Cristo dijo e hizo. Él nunca se ha aislado así de sus intérpretes, pero a lo contrario, los identificó con sí mismo en cuanto a la absolutidad de su autoridad, en cuanto a la suficiencia del conocimiento otorgado. También otro autor, Dunbar, dice, la autoridad de Jesús para la iglesia primitiva era inseparable de la autoridad de los apóstoles. Por esto vemos que Cristo mismo esperaba que sus seguidores fueran portadores de revelación nueva. Tenemos también otra evidencia. No solamente el Antiguo Testamento espera a Cristo, y Cristo espera la obra reveladora de los apóstoles, sino también vemos que en los apóstoles mismos hay este entendimiento. Los apóstoles se entienden de esa manera. Ellos se entienden en términos de esa esperanza de Cristo en Juan 14, 16 y los otros pasajes que hablan de esa naturaleza del apostolado. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, es obvio que Cristo y los apóstoles y toda la iglesia lo reconocía como la autoridad suprema. Los dos pasajes que hablan de la inspiración, 2 Timoteo 3, 16 y 2 Pedro 1, 20 a 21, primariamente hablan del Antiguo Testamento. Entonces, esas afirmaciones claves sobre la autoridad de las Escrituras, su origen divino, vienen en el contexto del Antiguo Testamento. Podemos decir que sí aplica al Nuevo Testamento por ser igual de Dios. Pero en el contexto original, Pablo y Pedro estaban pensando del Antiguo Testamento. Además, pensamos de la autoridad de Cristo, la cual es obvio porque Él es el Señor, Él es el mediador, Él es el representante, Él es el apostolado, Él es el que vino en el nombre de Dios, Él es Dios. Siendo el Mesías, el profeta prometido, la palabra de Cristo es la palabra misma de Dios. Sin embargo, a la mente de los eruditos modernos, lo más difícil de defender es la autoridad de los apóstoles. No tenemos pasajes canónicos posteriores que miren atrás a los escritos de los apóstoles y afirmen su autoridad e inspiración divina. Pero sí tenemos evidencia interna en que los autores reconocen su propia autoridad. Y también tenemos lo que acabamos de ver, ¿cierto? Que Cristo anticipa esa autoridad.
El Señor, el que tiene el único derecho de autentificar, pre-autentifica a los apóstoles. ¿Se entiende? Sí. No sé si estoy inventando palabras. No, El único que tiene el derecho para autentificar el canon. En los textos que acabamos de estudiar, en Juan 14, 17 y otros, pre-autentifica la obra de los apóstoles. Entonces no necesitamos el testimonio de la iglesia para autentificar la obra de los apóstoles retrospectivamente, sino tenemos prospectivamente o con anticipación. Cristo está diciendo, vosotros seréis mis testigos, vosotros seréis mis representantes. Como el Padre me ha enviado a mí, yo os envío a vosotros. Está dándoles esa autoridad, llamándoles a dar testimonio. Un testimonio que fue tanto oral como escrito. Y ese testimonio oral o escrito debe servir como una regla de fe y vida de la iglesia, porque ese oficio era un oficio fundamental. Tenemos pasajes como Efesios 2, 20, que reconoce y usa ese lenguaje que yo he usado. Los apóstoles como fundamentales. Hebreos 2, 3 habla de los apóstoles como aquellos que siguiendo al Señor dieron testimonio de esa salvación proclamada por Cristo. Segundo de Pedro 3 dice, amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, porque recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas, el mandamiento del Señor y Salvador, declarado por vuestros apóstoles. Noten ese lenguaje. Tenemos las palabras dichas de antemano por los santos profetas. ¿Quiénes? El Antiguo Testamento. Aquí en ese contexto es probablemente el Antiguo Testamento. Entonces ese énfasis en profecía es el mismo énfasis que le da al Antiguo Testamento en capítulo 1 de ese mismo libro, en el texto sobre la inspiración. Y el mandamiento del Señor y Salvador, que ¿cómo llega a nosotros? Por vuestros apóstoles, por los apóstoles de la iglesia. Entonces tenemos por un lado la palabra de los profetas que tenemos en sus escritos, inspiradas por el Señor, porque ellos fueron llevados por el Espíritu Santo. Y tenemos otra palabra que está en paralelo con el Antiguo Testamento, con esos profetas, porque es la palabra del Señor mismo que viene a través de los apóstoles. Tenemos el Dios del Antiguo Testamento hablando a través de los profetas, y aquí tenemos Dios, el Señor y Salvador, Jesucristo, hablando a través de sus apóstoles. También Pablo tiene esa idea clara de cómo parte de su oficio apostólico era revelación divina. Gálatas 1, 6 a 12. Él aprendió su evangelio de una revelación divina. También en Efesios 3. Ese misterio de Cristo que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Señor. ¿Quiénes son los profetas aquí? ¿Quiénes son los profetas aquí? Dice que ese misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Sí, los profetas del Nuevo Testamento. Entonces tenemos los apóstoles y profetas. Y de hecho es el texto, Efesios 2:20, que habla de ese rol fundamental a quienes aplica. Los apóstoles y profetas. Los mismos que en el próximo capítulo son los que recibieron la revelación divina. Noten eso. En Efesios 2:20 tenemos los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia. En Efesios 3, los apóstoles y profetas
son los que reciben la revelación divina del misterio de Cristo para poder proclamarlo hasta las naciones. Empezando por los judíos, pero también hasta las naciones. Y en capítulo 4, los apóstoles y profetas aparecen de nuevo y son entre esos primeros esos primeros dones que Cristo exaltado en su trono envía a la iglesia para su perfección, edificación y para formar las coyunturas que conectan todas las partes. Entonces, qué interesante ver como por un lado, los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia. Una ilustración. Por el otro, en capítulo 4, los apóstoles y profetas y evangelistas y a cierto punto los pastores y maestros son las coyunturas de la iglesia que ayudan a conectar los varios miembros de la iglesia, del cuerpo. Entonces, hay miembros individuales y de ahí las coyunturas que conectan esos miembros para que tengan su conexión entre sí. Y son los apóstoles y profetas y evangelistas. Y en medio de esas dos ilustraciones tenemos la declaración del ministerio apostólico de Pablo y otros, identificándose con los otros apóstoles y profetas, como aquellos que recibieron de parte de Cristo la revelación de Cristo, su misterio, su salvación de los gentiles, y todo esto a través del mismo Consolador que Cristo había prometido. Entonces, qué interesante ver esa realidad, como ellos entienden a sí mismos, como ellos reconocen que Cristo no solamente dijo esas cosas, sino lo cumplió. Otros textos también señalan esto, exigen obediencia a su doctrina. Pablo en 1 Corintios 14 dice que si alguien no escucha su mensaje, que él no sea reconocido. En 1 de Juan 2:24, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. ¿De quién oyeron esas cosas? De los apóstoles y de los profetas. Ellos escucharon y deben permanecer en esta enseñanza. Incluso deben usar esa enseñanza como un canon. No solamente un canon en el sentido de ser la regla de fe y vida, sino también el canon en el sentido de medir y probar otras enseñanzas. Esa es otra realidad del canon. No solamente la regla de fe positivamente de la iglesia, sino también en un sentido negativo para poder ser la barra de medida, para decir, ok, este espíritu, esa enseñanza, no es conforme a la regla, no es conforme a lo que tenemos, no es conforme a lo que hemos oído desde el principio, no es conforme a las sanas palabras, a la sana doctrina que dice Pablo, no es conforme a esa fe una vez entregada a los santos, como dice Judas. Entonces hay ese llamado a permanecer en lo que hemos recibido en todos los libros del Nuevo Testamento. Escuchar, persistir, permanecer en el Antiguo Testamento y en esa palabra apostólica. Entonces los apóstoles reconocen su autoridad. E incluso hay dos pasajes que citen sus escritos como escritura. Y vimos esto ya en otra clase. 1 Timoteo, ¿cuál? ¿No? 5:18. 1 Timoteo 5:18, cuando cita Deuteronomio y Lucas 10. Y de ahí, 2 de Pedro, ¿cuál? ¿3? Ajá. 3:15-17. ¿Y qué sucede aquí en ese texto? Mantienen los escritos de Pablo. Ajá, sí, exacto. Entonces, hay un autorreconocimiento. También hay un reconocimiento de yo, el apóstol, y los otros, como en el caso de Pablo. Y también hay reconocimiento mutuo de apóstoles para con los otros apóstoles.
o otros escritos. Pablo reconociendo la autoridad de Lucas y Pedro reconociendo la autoridad de Pablo, e incluso otro ejemplo quizás no conectado a los escritos específicamente, sería Gálatas 2 cuando habla de la aprobación de Pablo como apóstol en su evangelio, lo que él hablaba, su ministerio verbal confirmado por los otros apóstoles. Entonces tenemos la expectativa del Antiguo Testamento, la expectativa de Cristo mismo, la evidencia interna de los apóstoles, que ellos mismos se entienden como los originadores de una revelación divina, fuente, canal de revelación divina. Pero otra evidencia importante, que también es una evidencia interna, tanto interna a la Biblia como interna a nosotros, que es clave en ese estudio del canon, y es el testimonio interno del Espíritu Santo. No debemos hacer lo que hicieron ese modelo de la neoortodoxia, que separa la obra del Espíritu Santo en la inspiración y la obra del Espíritu Santo en el creyente, en el lector. Lo separa para que esto quizás no sea tan importante. Ese origen inspirado, ese origen veraz de Dios no es tan importante. Lo que es más importante es cuando Dios nos habla, cuando nosotros lo leemos. Pero no podemos hacer esta separación, porque el Espíritu Santo, habló en su palabra, es el mismo quien ahora habla a través de su palabra. El Espíritu Santo habla y da luz y da testimonio a los corazones de los creyentes, para que cuando ellos lean las palabras de su Dios pactual, escritas, escuchen sus palabras habladas a su corazón. No nuevas palabras, no palabras independientes del texto, pero el pueblo de Dios puede escuchar la voz de Dios en las letras escritas en un texto. Es algo milagroso, porque es una obra de parte del Espíritu Santo. Pero podemos entender por qué en muchos de los modelos anteriores no aparece esta idea, porque como en el modelo exclusivo de la crítica histórica, ¿cuál es su meta? Separar la teología de este estudio, considerarlo de una manera humana y como desconectada de la teología. Pero hay este concepto teológico que es muy importante. Nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Entonces Dios habló esas palabras, Dios reveló esas palabras y Dios llevó a ciertos hombres a escribir esas palabras en una forma para nosotros leerlas. Pero esa inspiración divina acompaña y produce también esa iluminación divina, donde el Espíritu Santo da testimonio en nuestros corazones que esa es la palabra de Dios, esa es la palabra de nuestro Señor. Esa es como las ovejas escuchan la voz de su pastor. También los creyentes que leen la palabra de Dios, escuchen la voz de Dios en su palabra. Porque es un libro, esto es algo que nos recuerda de la importancia de la realidad trinitaria y pactual de la Biblia. Que la Biblia es un libro pactual, es una fuente que Dios usa para crear comunión con su pueblo. Y esa es una de las maneras que eso se hace real, se realiza. Cuando el Espíritu Santo nos lleva a disfrutar de comunión con Dios en la lectura, en el escuchar y en disfrutar de su palabra. La Biblia es el libro inspirado por el Espíritu mismo y no necesita dar otra revelación para confirmar la autoridad de la Biblia. Porque si fuera así, no sería la autoridad suprema, no sería el canon. Otro sería el canon sobre ese canon. Sin embargo, el Espíritu puso su sello de autoridad, su sello auto-autentificador en la Biblia misma. Que cuando Él inspiró los autores originales, Él sigue hablando por medio de esas mismas palabras el día de hoy. Entonces hay un sello, entonces hay la anticipación y hay el sello inherente en ellos de ser de origen divino. Y esto es
usado por el Espíritu Santo para persuadir nuestros corazones, convencernos y aumentar nuestra fe o plantar nuestra fe sobre la base de su palabra, por ver en ella sus palabras, las palabras de nuestro Señor actual. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos esa clase, esa primera parte de nuestro estudio del canon del Nuevo Testamento. Y en la próxima clase vamos a ver cómo ese testimonio interno se evidenciaba. En un sentido, es importante entender ese punto, porque la evidencia externa de la iglesia, en un sentido, no es algo consciente, en el sentido de que tengan una convicción independiente de la Biblia, diciendo necesitamos tener algunos libros, entonces escribamos una lista. Sino están evidenciando esa realidad de que el Espíritu Santo está hablando a sus corazones, está obrando en ellos a través de su palabra. Está tomando su palabra y lo está penetrando hasta lo profundo de su ser. Y está brotando como un manantial de ellos y llenando todos sus escritos también. Y también su práctica. Y eso vamos a ver en la próxima clase.